Hola amigos de la pantalla B, estamos con Gerardo Salcero, que es el director de programación del Festival de Guadalajara. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, ¿no? Pues encantado de estar con ustedes, estar en este campus universitario tan bonito, ¿no? Tan impresionante. Sí, no, la verdad es que es un lindo y un agradable lugar. Tú tienes un puesto que muchos matarían por él. O sea, te dedicas a ver películas, a ver buen cine y a elegir, ok, esta puede estar en el festival. ¿Cómo lograste llegar a ese puesto? Bueno, pues realmente es todo literalmente una vocación de vida, ¿no? O sea, yo creo que en un momento determinado, algo que inicia cuando tu mamá y tu papá te llevan al cine de pequeño y de repente dices, bueno, pues este es el lugar que más me gusta estar, ¿no? Y poco a poco, de alguna manera, te quedas cada vez, digamos, con el tema de ir al cine y de alguna manera tu gusto se va volviendo sofisticado, ¿no? O sea, cuando empiezas a ver, pues vamos a decir, una película a la semana y a lo largo de muchos años, de repente empiezas a tener pues una experiencia por un lado de vida y por otro lado histórica, ¿no? Y en ese sentido, cuando ya llegué a la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, pues ya traía yo una tradición de cinefilia muy interesante, de haber visto pues, películas, vamos a decir, de cine negro norteamericano, el film noir francés, algo de cine ruso y un poquito de cine mexicano, e incluso ya sabía yo quién era Buñuel en aquella época, en aquellos años, ¿no? Entonces, pues de repente me tocó un maestro realmente maravilloso que pues con el que hice clinch muy bien, que se llama Fernando Macudela, y él me invitó a trabajar en un momento determinado en la dirección de cinematografía, donde me pagaban por ver películas, ¿no? O sea, en este caso hacer la supervisión de películas. No puedo decir que haya visto muchas grandes películas, porque era sustantivamente me tocó ver el periodo de las ficheras, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues conozco muy bien la obra de Güero Castro, conozco las grandes actuaciones de Sacha Montenegro, de Lina Y eso te perseguirá por siempre. Pues digo, cuando eran dos son pesadillas, ¿no? Y entonces, aunque uno dice, ay, qué películas tan malas, ¿no? Pero en realidad fue toda una época muy interesante del cine mexicano, la crisis que de alguna manera va a propiciar, que de hecho justamente es como el antecedente al momento en el que surge la muestra de cine mexicano de Guadalajara, aquí hace 34 años, ¿no? De hecho, digamos, yo tengo más o menos 35 años trabajando, ¿no? Entonces, de alguna manera coincide mi biografía laboral con la biografía del festival. Y bueno, pues empezar de ese momento en el que de repente además, pues empiezas a tener la inquietud de tu propia cinefilia a intentar armar un discurso a partir del cual compartir tus gustos, ¿no? Y saber además que tu gusto no es necesariamente el único que vale la pena, ¿no? Sino de repente escuchar a los demás y tal, ¿no? Entonces creo que de alguna manera cuando ya empecé a trabajar como programador en la Cineteca Nacional, que fue en la década de los 90, pues lo que aprendí mucho fue de estar terqueando a que los directores fueran a contar su experiencia al cine, a la Cineteca, ¿no? Y entonces pues me tocó Iván Ávila, que tenía su ópera prima que se llama Edad Nieva y todavía, José Luis García Gras con Motel, ¿no? Iván Ávila, que también estudió en la UNIVA hace muchísimos años. Y en el CIEC y todo. Sí, y de hecho, bueno, una obra muy original, ¿no? Digamos, un artista realmente muy transgresor en muchos sentidos. De acuerdo. ¿no? Y entonces, bueno, pues Mariano Varo cuando hizo la de, ay, se me va a olvidar el nombre, por si te vuelvo a ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí como que de alguna manera los cineastas llegaban a la Cineteca y contaban su experiencia, que en muchas ocasiones era particularmente desagradable a la hora de la exhibición comercial, y que encontraban una especie de satisfacción cuando llegaban a la Cineteca Nacional y encontraban un público que por un lado era muy generoso y que por otro lado era muy noble, ¿no? Y entonces, bueno, creo que de alguna manera esa experiencia que ocurría en la Cineteca Nacional se potenció aquí en Guadalajara con la muestra, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya lo que siguió pues fue literalmente pues un aprendizaje ya mucho más sofisticado, ¿no? O sea, que fue empezar a saber de las corrientes, de los nuevos cineastas, y sobre todo del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Del nuevo cine latinoamericano, porque a partir de la Revolución Cubana, digamos que ahí la idea de que surge el cine latinoamericano, pero realmente podríamos decir, este es el gran momento del cine latinoamericano, ¿no? Claro, y en los 80s también surge lo que se iba a conocer como el nuevo cine mexicano, esta nueva camada de directores jóvenes que llegaron
también en la muestra festival y empezaron a abrirse camino. Carlos Carrera, un poquito de con La mujer del Benjamín, Universidad de Graz, Cuarón con esta película de Solo con tu pareja, Bussi Cortés con El secreto de Romelia, ¿no? Empezó el famosísimo Secreto de Romelia, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, inclusive varias personas de que habían estudiado aquí en Guadalajara se movieron a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, de alguna manera empezó a darse ese pequeño boom en el que, digo, porque además era pequeño, eran alrededor de 20, 30 películas lo que se producía en los años, entre los años 80 y los años 90, pues bueno, a partir de ahí empezó ese interés de, pues por un lado de encontrar en el relato cinematográfico pues, la necesidad de encontrarnos a nosotros mismos, de esta teoría del espejo, ¿no? De la posibilidad de la identidad, pero sobre todo yo creo que una vez, de hecho, cuando ya entró el digital, pues surgió a una nueva camada que realmente a mí me tiene muy sorprendido, ¿no? Yo casi tengo la teoría de que si las películas fueran todavía en 35 milímetros, a los chavos no les interesaría, ¿no? O sea, creo que de alguna manera el digital, el ir por la computadora, el usar la tecnología, el estar sentirse que estar en la punta de la vanguardia, ¿no? Y que se puede filmar pues con una cámara chiquitita, ¿no? Que puedes hacer tu propia película, pues creo que eso le ha dado al cine o al discurso cinematográfico o al discurso audiovisual una potencia pocas veces vistas, ¿no? Tan es así que se están haciendo 200 películas de largometraje en México, ¿no? Es una locura, es una cosa insólita. Y bueno, la cantidad de cortometrajes es incalculable. De hecho, nosotros en nuestra convocatoria, que la abrimos generalmente en el mes de julio y que concluye en el mes de noviembre, la mitad de los trabajos que se inscriben son cortometrajes. Ahora, es un tema muy interesante porque están los nuevos jóvenes, como que dices, con las tecnologías, que quieren entrar a un festival, que su sueño es meter un corto a un festival. ¿Qué les recomiendas a ellos? O sea, ¿cómo puede un corto aspirar a entrar a un festival como el de Guadalajara? No solo en cuestiones técnicas, sino también como en el tema, en la duración. ¿Cuáles serían las claves? Bueno, yo creo que hay como muchas claves. En el caso de un cortometraje, podemos decir, de un joven que está por primera vez queriendo hacer un trabajo, ¿no? Lo primero que les diría yo serían como unos tips, ¿no? La primera es, traten de no filmar la muerte de sus abuelitos, ¿no? O sea, de la muerte del pariente, más o menos, por ejemplo, vamos a decir que nos llegan 800 cortometrajes, pues más o menos recibimos unos 50, ¿no? Entonces, están compitiendo contra 50 que tocan el mismo tema, ¿no? Y en ese sentido, nosotros escogemos solo menos de 50 cortometrajes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, están en un área donde se compite mucho. El otro tema, generalmente es muy socorrido, es el de la relación de pareja, ¿no? O sea, ya sea el rompimiento con la novia, o el momento del desencanto, o el momento de por qué no le hizo caso a uno, etcétera, etcétera. Y entonces ahí otra vez es un poquito un universo relativamente muy competido, ¿no? Creo que en ese sentido, si uno se acerca más a otro tipo de vivencias, quizás más personal, ¿no? Sobre todo porque más, ahora sí que como dicen las películas, ¿no? El chiste de uno es encontrar su propia voz, ¿no? Y entonces, mientras más personal sea y mientras más singular sea la experiencia, que puede ser desde ir al supermercado o de que se haya descompuesto la lavadora, etcétera, etcétera, pero encontrarle un contexto dramático, eso hace que el corto sea por sí solo particularmente interesante, porque es el único que vamos a ver de esa manera, ¿no? Recuerdo uno que vimos aquí, no me acuerdo si el año pasado o 2 años, que fue un corto hecho aquí en Guadalajara, que era se ha descompuesto la llave del lavabo de la mamá lava los trastes, y entonces la mamá dice al hijo que lo componga, que lo componga, pero algo de la disfuncionalidad del lavabo es parte de la disfuncionalidad de la relación del hijo con la mamá, ¿no? Entonces adquiere un aspecto simbólico particularmente interesante, ¿no? Y bueno, pues de repente pues fue el mejor corto que vimos sobre relación madre-hijo, ¿no? Sobre la disfuncionalidad. Entonces, ese tipo de cosas, pues, o sea, es como el aterrizar una cosa muy, muy, muy banal que de repente puede adquirir un nuevo sentido, ¿no? Que puede adquirir una voz universal. Claro, tratar de retratar más tu realidad, no tratar de irte a lugares comunes,
sino hacerlo como más individual lo que vas a acabar contando. ¿No? ¿Qué otro elemento deberíamos considerar? Yo creo que lo otro es particularmente el tema de pensar el cortometraje, o pensar la historia, la forma en la que uno se va a enfrentar a la historia. Yo creo que a esta altura del partido está muy claro que no puedes llegar al rodaje sin saber a qué te vas a enfrentar, ¿no? O sea, no puedes llegar sin saber quién va a ser tu camarógrafo, no puedes llegar sin saber quiénes van a ser tus actores, y no puedes llegar sin un guión o sin una historia ya plenamente resuelta en la cabeza. Eso, por ejemplo, pues realmente ahí está la lección de Roma, ahí está la lección de La Favorita, ahí está la lección de los Óscars de este año, ¿no? Si algo hicieron cada uno de estos cineastas fue que pensaron la historia y que pensaron cómo le iban a contar, ¿no? Por ejemplo, hay la anécdota de Alfonso Cuarón no dándole el guión a Yalitzin, ¿no? Y que Yalitzin supiera que el hijo nace muerto, bla, 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 ¿no? O sea, en la propia escena del hospital, pues muestra el genio, ¿no? Muestra claro. la agudeza de, en este caso, qué es lo que yo quiero de la actriz, ¿no? Qué es lo que yo requiero del personaje. Y fue una decisión premeditada en la cual, además otra vez lo mismo, la decisión de Cuarón de filmar cronológicamente, ¿no? Y lo cual, tú lo sabes, es particularmente complicado porque implica salir y regresar a una misma locación cuando nadie hace eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que hay la necesidad de no tan solo pensar la historia, sino en pensar cómo voy a contarla a partir de, pues, el emplazamiento de la cámara, la forma en la que voy a mover la cámara y quizás la música. Perfecto. Otro elemento, estamos hablando de que ya estamos en una época digital. ¿Los cortos aceptan cortos digitales? ¿En qué formatos los aceptan? Pues ya realmente cuando yo llegué, curiosamente, fue la última edición en la que era obligatorio llegar a 35 milímetros, ¿no? El 35 milímetros ya murió, o sea, ya no hay ni siquiera proyectores, ¿no? Entonces, lo que sí ha sido como todo un debate y toda una experiencia a veces mala de exhibición, es la forma en la que debemos de exhibir los cortos, ¿no? No hemos encontrado nosotros una fórmula idónea, pero bueno, están los archivos .mov y los archivos .res, que son muy funcionales, ¿no? Y hasta el momento, para nosotros lo más sencillo, por la medida que cada corto es exhibido en distintas sedes, es el DCP. Perfecto. Entonces, bueno, ya jóvenes tienen una idea de qué es lo que pueden hacer para aspirar a entrar al Festival de Cine de Guadalajara. Ahora, vamos hablando de este festival que ya se acerca, que es como otra gran fiesta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, Gerardo? ¿Qué es lo que nos va a maravillar este año en el festival? Bueno, yo creo que cada festival como que es único y siempre nos dan ganas de decir, no, este es el mejor de todos, ¿no? Hay cosas que me gustan mucho de este festival, ¿no? En primer lugar, hay una película que se filmó hace 50 años y que yo creo que forma parte de una cuestión mítica, ¿no? O sea, que ya es de alguna manera parte de la historia del cine, parte de la historia de la contracultura y parte inclusive de la forma en la que los jóvenes se incorporan el tema del consumo de drogas a su vivencia, ¿no? Es una película que se llama Easy Rider, que aquí le pusieron Busco mi destino, y bueno, realmente estamos muy contentos porque viene el protagonista, que es Peter Fonda, que es hijo de Henry Fonda, o sea, literalmente una familia que ha hecho el cine norteamericano casi desde que nació, ¿no? Es un evento maravilloso, va a ser como nostálgico, muy especial para cierta gente que ama el cine y de una época muy importante del cine en Estados Unidos. El 69, de hecho, hay que pensar que fue para el México de aquellos años, el de Gustavo Díaz Ordaz, pues fue una película que se prohibió, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, abría la película con Peter Fonda comprando marihuana en Tijuana, ¿no? Lo cual era casi un insulto a la patria. Sí, claro. ¿Qué otras cosas tenemos para el festival? Bueno, están las secciones competitivas que generalmente hemos tenido, que son la sección de ficción iberoamericana, largometraje documental y nuestras tradicionales secciones de cortos, ¿no? En la cual realmente estamos muy contentos porque tenemos casi la mitad de los cortos son mexicanos, ¿no? Y una buena parte de esos son hechos aquí en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Por eso, lo cual realmente nos da mucho orgullo. Por otro lado, bueno, tenemos una sección nueva, que es la sección de la animación, ¿no? Abrimos la categoría del premio Rigo Mora, que estaba dedicado a la animación mexicana,
a la animación internacional. Y también y creamos la sección de largometraje de animación, ¿no? La selección son 8 largometrajes de animación y alrededor de unos 20 cortos de animación, de los cuales 2 son mexicanos, y bueno, pues creo que en ese sentido va a ser un festín de técnicas y de aproximaciones a entender al relato cinematográfico. Hay un documental, hay un documental animado fuera de serie, que es creo que se llama Un día en la vida, que es el del gran periodista Ryszard Kapuscinski, un periodista polaco que cubrió distintos conflictos en el mundo, su experiencia durante la guerra en Angola en los años 80, ¿no? Que además es su propio despunte de él como periodista, como gran reportero que fue, ¿no? Del caso de las secciones de competencia, pues bueno, vale la pena señalar que, por ejemplo, pues tenemos la sección mexicana, es una sección, creo que ahora sí, muy rigurosamente seleccionada. Están 17 películas. Hay unos documentales realmente fuera de serie, ¿no? O sea, traemos el documental que acaba de ganar el Festival de Sundance, que se llama Familia de Medianoche, sobre unos ambulantes, gente que trabaja en las ambulancias en la Ciudad de México, que es un testimonio verdaderamente alucinante, ¿no? O sea, yo no esperaba ese tipo de vida, y yo no esperaba ese tipo de extorsión policial, que la extorsión policíaca llegara inclusive al tema de las ambulancias. Es así como que dices, wow, o sea, este tema de la corrupción, etcétera, etcétera, de repente dices, no lo puedo creer, ¿no? Y es un gran documental, ¿no? O sea, en fin, encontraron el modo de filmar, o sea, a los policías recibiendo la mordida, en fin, está bravo, ¿no? Y tenemos otro documental que es maravilloso, que es mexicano, que se llama Cuando cierro los ojos, que es sobre el tema de cómo, pues finalmente también, inclusive en México, está el tema del racismo. A los indígenas que van a la cárcel no se les da servicio de traducción, ¿no? Entonces eso propicia que, como no saben hablar castellano, pues son condenados. Algo que además ocurre mucho en América Latina, o yo diría que en el mundo, ¿no? Pero he visto ya varias películas documentales y de ficción que muestran esa realidad, y entonces en este caso es la primera vez que veo que se toca el tema aquí en México. Es particularmente interesante y particularmente doloroso saber que el sistema de justicia es incapaz de darles una protección legal a los indígenas mexicanos, ¿no? Y en fin, creo que en ese sentido hay algo que es particularmente muy, muy fuerte y que habla mucho sobre el México actual. Y del otro lado estamos muy orgullosos porque la sección, de hecho, en Jalisco nos salió grande, y nos salió, yo creo que con películas muy interesantes y muy logradas. Películas hechas prácticamente sin apoyo federal, ¿no? O sea, muy poquitas de las películas, podría decir Asfixia de Kenia Márquez, ¿no? Y de ahí, pues la verdad es casi te diría, y para de contar por ahí alguno que otro documental. Y entonces esta vocación de, bueno, hagamos cine, inclusive a pesar de la federación, ¿no? Es particularmente interesante. Tenemos 6 largometrajes de ficción, 5 largometrajes de ficción, 6 documentales y alrededor de 14 cortometrajes, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues bueno, habla de ahora sí que literalmente podríamos decir de la nueva generación de cineastas tapatíos, ¿no? Yo creo que además ya muy consolidada, con una serie de nombres, no en la dirección, pero de nombre de gente que está ya involucrada y que puede vivir del cine, ¿no? Odina Costa del sonido, Omar Robles haciendo distintas cosas, la cámara de Joshua Camarena, ¿no? Entonces, en fin, creo que ya podemos hablar de una comunidad cinematográfica y de una riqueza del cine hecho aquí en Guadalajara, ¿no? Del otro lado, bueno, tenemos ya secciones muy, muy sabrosas, ¿no? Como por ejemplo cine culinario, que hacemos un deal con ciertos restaurantes, de tal manera que la gente va a ver una película, sabemos que saldrá con un tema de cocina, sabemos que saldrá con hambre, y entonces un chef de un determinado restaurante se dedica a cocinarles algo sabroso, ¿no? No, pues suena muy sabroso. Suena literalmente como un festín, ¿no? O sea, el festín, siempre me acuerdo cuando en la muestra internacional del cine decían, ya llegó el festín cinematográfico, ¿no? Bueno, pues ahí está,
Ahora sí es un festín cinematográfico. De veras, ¿no? Tenemos la sección de Premio Maguey, de la cual, bueno, no quiero extenderme, pero en fin, cada vez también más importante, ¿no? Y más oportuna. Programaron el corto que acaba de ganar, el documental chileno que acaba de ganar el Festival de Berlín, ¿no? Lo cual habla de un gran talento para seleccionar y de la propia representatividad. Va a ser el estreno latinoamericano de la película, ¿no? De Membe, si mal no recuerdo qué se llama. En fin, y bueno, tenemos muchos homenajes. Tenemos el homenaje a Blanca Guerra. Hay un documental de Ventura Pons, uno de los grandes cineastas españoles, en este caso dedicado a las semanas Pecanins, que son particularmente importantes para el México de los años 60, para el cine de los años 70, y en fin, una de ellas una rock and rollera que desafortunadamente falleció de cáncer, pero bueno, creo que fue tres mujeres extraordinarias. Es un recuento muy muy bonito sobre ellas. Tenemos el homenaje a un cineasta inglés muy tradicional, muy convencional, pero que creo que sembró de alguna manera un tipo de cine que al día de hoy sigue haciéndose en la Gran Bretaña. Se llama el director Kirk Hudson. Seguramente te acordarás de una película que se llama Carros de Fuego, ¿no? La famosísima Carros de Fuego, con la música de Evangelis, donde están los atletas. Que además, sí, claro. A estos dos del partido ya hay una generación que no conoce la película, entonces siempre les digo, genial. ¿Van a poner Carros de Fuego? Vas a ponerlo. ¡Wow! Entonces, vale muchísimo la pena ver en cine. Si has visto un meme sobre alguien campeonando y determinada música, conoces la música, ¿no? Totalmente. Entonces, en fin, creo que va a ser, y además, bueno, un director que ha trabajado con Al Pacino, ¿no? O sea, realmente muy interesante. De él vamos a pasar una película que no he visto, pero que es Altamira, que es la historia sobre cómo se descubrió esta maravilla que todavía al día de hoy se preserva a lo largo de 3 millones de años, bueno, una cosa sensacional, una cosa de años realmente muy impresionante, una de las primeras cuevas dibujadas por el ser humano, ¿no? En fin, es una de las grandes historias de la humanidad. Y bueno, creo que en ese sentido Coulson viene, ¿no? Y tenemos, bueno, nuestras muchas secciones de Talents, de Doculab, que creo que además este año el regreso un muy buen año para el documental. Realmente creo que, de hecho, yo diría, para mí, así como si me preguntaran, ¿no? Creo que varios de los premios del cine mexicano van a irse al documental. Pues eso suena muy bien. Pues Gerardo, suena espectacular. Vamos a seguir en contacto contigo. Te agradecemos mucho toda la información que nos has dado, los tips para los jóvenes para que puedan participar y para adelantarnos algo de lo que vamos a estar viendo este festival. Bueno, y los cortos, mientras menos duren, mejor, pero que no duren de un minuto. Más allá no pueden pasar los 10 minutos, tengo entendido, 10 minutos, ¿no? máximo. Creo que un corto bien contado es un corto de 10 minutos, ¿no? Si empieza a crecer, la verdad es que sean muy rigurosos con el tiempo, ¿no? Ya de media hora es muy largo, 20 minutos, chequen el ritmo. Digamos, ¿cuántos cortos se van a presentar en el festival de más de 10 minutos? La verdad es que son muchos, porque la mayoría son de 20 minutos, pero sí, por lo de 30 minutos realmente quedaron muy poquitos, quedaron como 2 o 3, ¿no? O sea, el tiempo está entre 10 y 20 minutos, el tiempo ideal. O sea, sí hay cosas, se le nota mucho a un corto cuando es largo. Sí. La paradoja. La paradoja. Pues Gerardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, aprendemos mucho y ya tenemos el antojo del festín cinematográfico con esos chefs, con lo de Easy Rider, con todo lo que viene para acá. Muy bien, muchas gracias.